Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente presentando los trabajos de los estudiantes de bioingeniería en acuacultura. Les recordamos que hagan sus registros de constancia y vamos a empezar con los trabajos de descripción histológica y movilización de reservas energéticas de embriones y para larvas de pulpo de Octopus Obscurum, por Eric Nathanael Marrufo Calderón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Marrufo y les voy a hablar un poco acerca del proyecto con el que actualmente me encuentro trabajando, el cual lleva por título Descripción histológica y movilización de reservas energéticas de embriones y para larvas de pulpo Octopus Hupsorum. Octopus Hupsorum pertenece al orden Octopoda. Este organismo también es conocido comúnmente con el nombre de pulpo verde, por su principal característica que es una coloración café y verde grisácea. Este organismo cuenta con un cuerpo oval, el cual llega a tener una longitud de aproximadamente entre 80 centímetros y un peso de hasta 2 kilogramos. El tiempo máximo estimado de ciclo de vida de estos organismos es de 1.5 años. La distribución de Octopus hupsorum en el territorio mexicano se encuentra principalmente en las costas del Pacífico y del Mar de Cortés, encontrándolo en las costas desde el estado de Sonora hasta el estado de Oaxaca y en la parte de la península de Baja California, encontrándolo desde Bahía Los Ángeles, Baja California, hasta Cabo San Lucas, Baja California Sur, habitando principalmente fondos rocosos de hasta 30 metros de profundidad. En cuanto a su alimentación, Octopus hupsorum se basa principalmente en el consumo de moluscos y gasterópodos de menor tamaño. En cuanto a la cantidad que esta especie consume, depende de una serie de factores, como lo es el sexo del organismo y la etapa de madurez sexual en la que se encuentra. En cuanto a su reproducción, como otras especies de pulpo, Octopus hupsorum en machos cuenta con un brazo especializado localizado en el tercer par de brazos, llamado ectocotilo. Este brazo ectocotilo le va a ayudar al macho a realizar la cópula a través de una lingüilla. La principal temporada en que estos organismos se reproducen es en otoño, cuando las temperaturas del mar se encuentran entre templadas y cálidas, en temperaturas de entre los 24 y los 29 grados centígrados. La importancia del pulpo verde radica en que es una de las tres principales especies de captura de pulpo en el Pacífico, acompañando a Octopus macrocopus y Octopus bimaculatus. Sin embargo, la falta de conocimiento sobre algunos aspectos biológicos básicos de esta especie Octopus hupsorum han afectado la generación de un plan de captura adecuado y por esta misma razón no se han podido sentar las bases de su cultivo. En este proyecto nos basamos en la investigación de uno de estos aspectos básicos como lo es la alimentación. Eh, la alimentación en sus estadios tempranos, para ser más específicos, al intentar identificar el desarrollo de los tejidos en temprana edad y cómo este va usando sus reservas energéticas con el fin de más adelante poder generar una serie de dietas en estadios tempranos. Los objetivos de este proyecto son principalmente describir histológicamente el desarrollo embrionario y de paralarvas de Octopus hupsorum y la dinámica de sus reservas energéticas en condiciones de cautiverio. Otros objetivos también son describir el proceso de la organogénesis durante el desarrollo embrionario y de paralarva y evaluar las reservas energéticas durante estos dos mismos estadios. Para este proyecto y la obtención de los organismos que se utilizaron,
Se obtuvieron mediante la colaboración con la Unidad Pichilingue de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la cual cuenta con un proyecto de pulpo verde. Para el mantenimiento de estos organismos se utilizó una serie de estanquerías, las cuales se mantuvieron en oscuridad y se monitorearon diariamente sus parámetros para que estos estuvieran pues en sus condiciones óptimas. Además de que fueron alimentados todos los días con artemia fresca. Para obtener la muestra se, se realizó con una pipeta ante la cual alrededor de 12 días se, se tomó una pequeña muestra, la cual fueron incluidas en Davidson para que ésta lograra conservarse. Una vez con todas las muestras del día 1 al día 12 ya conservadas, se procedió a realizar el proceso histológico, en el cual cada una de estas muestras se sometió a una deshidratación por alcoholes. Una vez realizada esta deshidratación, se procedieron a ser incluidas en parafina y una vez que cada una en cassettes, perdón, de parafina en cassettes. Y una vez que estas muestras se secaron adecuadamente, fueron cortadas con ayuda de un microtomo. Una vez que se obtuvieron las copias de cada una de estas muestras de parafina, se procedió a realizar una tinción por copia, para lo cual se obtuvieron 4 copias. La primera copia fue sometida a una tinción de Sudán negro, con el fin de analizar más adelante los lípidos, especialmente fosfolípidos y triglicéridos, que se puedan encontrar en estos organismos. Se utilizó también azul alciano con el fin de identificar mucopolisacáridos neutros y ácidos. Para la tercera copia se utilizó la tensión de hematoxilina y eosina con fines de observar su estructura, el desarrollo de su estructura, perdón, y la tricrómica de Mason, la cual se utilizó para la identificación de colágeno y de músculo en crecimiento. Una vez que se concluye el procesamiento de las muestras y cada una de estas sea analizadas con detenimiento, se espera poder describir con ayuda de imágenes todo el proceso de organogénesis en estas etapas de vida ya mencionadas, como lo es embrión y paralarva, además de monitorear el movimiento y los cambios en las reservas energéticas de estos organismos en función de los tejidos que estos van desarrollando. Esto es todo hasta el momento. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar con las preguntas sobre tu trabajo. Nuestros espectadores tienen la duda de cuál es la importancia de describir histológicamente el pulpo para la acuacultura. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien, ¿sí? La importancia de Octopus subsorum en la acuacultura, de describir, perdón, histológicamente a Octopus subsorum en la acuacultura, es el poder conocer un poco más allá cómo va su desarrollo, ya que en cuanto a todos estos aspectos biológicos está un poco limitada en su investigación. Y como se mencionó en la presentación, pues con una descripción histológica va a ser más accesible poder desarrollar en un futuro nuevas dietas para un mejor crecimiento de los organismos en sus primeros estadios de vida. Ok, proseguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo era el sistema en el que estaban los pulpos? El sistema en el que se mantuvieron los pulpos era un sistema a base de estanquería, de flujo continuo. Poco a poco se fueron adaptando estos estanques, ya que pues con la misma experiencia
que teníamos nosotros trabajando con ellos, íbamos descubriendo algunas cosas como que les gusta la oscuridad, por lo que los estanques se decidieron pintar de negro. También la aireación, la recirculación de agua, la cual como mencioné era continua y cada 3 días se hacía un recambio de agua. También pues, para no, para ahorrar un poco en este recurso del agua. Ok. Y la siguiente pregunta que nos hicieron es, ¿se hicieron cortes histológicos de animales de vida libre para comparar con los de cautiverio? De ser así, explica alguna diferencia significativa que hayas encontrado, o si no la tuvieron. Todavía no llegamos a ese punto de realizar cortes de un organismo en vida libre, al menos no todavía en este proyecto, pero sí se podrían realizar más adelante. Y la principal diferencia, obviamente, en cuanto al objetivo de este proyecto, pues es que los órganos, los tejidos ya van a estar completamente desarrollados en un organismo adulto, ¿no? Además, pues podría ser una buena comparativa más adelante el ver si existe algún beneficio en el que presenten los de vida libre en cuanto a cuál se desarrolla más rápido, qué órgano se desarrolla mejor, eh, cómo se distribuyen las reservas energéticas en el medio silvestre y en cautiverio. Ok, y como última pregunta, nos dijeron que ¿cuál es la principal problemática que se presentó en el procesamiento de las muestras? Dentro del procesamiento de las muestras, creo que al momento de realizar los cortes, ya que en histología estamos un poco acostumbrados o estábamos acostumbrados nosotros a trabajar con tejidos un poco más grandes. Sin embargo, el embrión sobre todo y la paralarva eran muy chiquitas, entonces necesitamos realizar bien la inclusión y batallamos un poco con los primeros cortes para que estos se pudieran reflejar al momento de teñirlos. Me llegó otra pregunta, es la última. Dicen los espectadores que no les quedó muy claro cuál fue el resultado del estudio acerca de la movilización de las reservas energéticas de los embriones. En cuanto a los resultados, aún no los tenemos. El proyecto todavía está en curso. Todavía estamos en la fase del corte de la parafina, de las muestras en parafina y la tinción. Todavía falta realizar un análisis y la comparativa más adelante para poder definir de manera clara este punto. Ok, muchas gracias por tus respuestas. Muchas felicidades por tu trabajo, un trabajo innovador que casi no se ha escuchado. Y pues felicidades. No, muchas gracias a todos. Saludos. Bien, entonces seguiremos con la presentación de trabajos. En, en este caso sigue Juan Manuel García Mendoza con su trabajo Ontogenia enzimática digestiva de embriones y para larvas de pulpo Octopus subsurum. Hola, mi nombre es Juan Manuel y les vengo a presentar mi proyecto de investigación que tiene como nombre Ontogenia enzimática digestiva de embriones y para larvas de pulpo Octopus hotzorum. A manera de introducción les voy a platicar sobre las generalidades de este organismo, el cual se distribuye a lo largo de las costas mexicanas. En la península de Baja California Sur se encuentra desde Bahía de Los Ángeles hasta Cabo San Lucas, y en la costa del Pacífico se encuentra desde Sonora hasta Oaxaca. Estos organismos se alimentan más que nada de moluscos, peces, crustáceos. Cuando no encuentran una de estas, también practican el canibalismo. El pulpo verde Octopus hopsorum tiene una esperanza de vida alrededor de 9 a 10 meses, aunque también se han encontrado ejemplares hembras que han llegado a vivir hasta 19 meses. Estos organismos van a pasar por diferentes etapas durante su vida, el cual el primero sería el embrión, el cual dependiendo de la temperatura del agua va a durar un poquito más o menos de un mes.
Una vez que estos embriones eclosionen, van a estar como para larvas. Cabe recalcar que este organismo tiene desarrollo indirecto, es decir, que cuando eclosionan para larvas, su cuerpo todavía no está totalmente desarrollado, por lo cual va a tener una vida eh, planctónica. Una vez que estos organismos desarrollen su cuerpo de una mejor manera, ya sea sus brazos o manto o ventosas, van a pasar a juveniles, que tarda alrededor de unos 2 meses, y ya juveniles la gónada se va a empezar a desarrollar. Los subadultos tienen todas las características morfológicas del pulpo, solamente que todavía no son capaces de reproducirse. La problemática de esta investigación es que no se ha podido encontrar, hay mucha falta de conocimiento sobre su nutrición. En este caso, más que nada en la etapa larvaria o más que nada de las paralarvas, que no se han desarrollado información acerca de cómo alimentar a estos organismos para poder tener un ciclo cerrado del pulpo. Más que nada, ya sea pues cualquier tipo de pulpo, y en este caso pues Octopus absorbo. En los intentos que ha habido pues hay mucha mortalidad, bajo crecimiento y pues poca supervivencia, y pues más que nada hay problemas porque este organismo es de desarrollo indirecto en las paralarvas, al ser planctónicas y es un poco más difícil. Como justificación, ya que estos organismos tienen mucha importancia en las pesquerías, en la acuicultura de cefalópodos, y como ya dije, a la poca información sobre nutrición, necesitamos o es importante saber o determinar en qué momentos estos empiezan a desarrollar sus órganos, a la par que empiezan a esa actividad de la actividad enzimática digestiva. Con esto, con saber para qué tipo de alimento se le puede dar en determinado tiempo a las paralarvas para que puedan crecer de una mejor manera. En la hipótesis, pues viene pues escalonado todo esto, que vamos a desarrollar antes de la eclosión y después de la eclosión van a presentar un perfil enzimático para poder determinar qué tipo de alimento exógeno o qué dieta suministrarle a la paralarva para que ésta pueda tener un mayor aprovechamiento, ya que tenga una mayor sobrevivencia y pueda esta etapa de planctónica bentónica sea un poquito más llevadera y tenga mayor sobrevivencia. El objetivo general de esta investigación es cuantificar la actividad enzimática digestiva durante la octogenia temprana, que es los embriones y las paralarvas del pulpo Octopus hot. Los objetivos particulares, hay 3. El primero de esto es evaluar la actividad enzimática de proteasas, tripsinas, nimotripsinas, amilasas y lipasas durante el desarrollo embrionario y en las paralarvas de Octopus hot. El segundo sería describir el desarrollo embrionario y paralarvas a nivel morfológico, tallas y la relación que tienen estas con la actividad enzimática de estas entidades mencionadas. Y por último, está conocer la relación que hay entre los factores físico-químicos y la actividad enzimática de estas durante el desarrollo embrionario y de las paralarvas de Octopus hot. Vamos a empezar con la metodología. En este caso, primero tuvimos que obtener el organismo del medio, que en este caso fue capturada de la playa del Califín, que se encuentra en la Bahía de La Paz. Una vez capturada, se colocaba en recipientes que podemos ver en la foto de aquí, en el cual tenía agua del mar de ahí mismo, con una temperatura alrededor de 22 a 24 grados y una salinidad de 37 a 39 unidades prácticas en unidad. Una vez colocadas en los recipientes, fueron transportados a la unidad de Académica Pichilingue, en la cual fueron colocadas en los tanques rectangulares de una profundidad de 60 centímetros y un largo y ancho de 50. Estos tanques fueron puestos a aditamentos como tubos de PVC, en los cuales los organismos se resguardaban y se sentían más seguros, más en hábitat, y una red encima para que los pulpos no se escaparan. También el agua con que fue llenado los tanques
es agua filtrada de mar, que tenía diferentes filtros, uno de arena, otro de carbón activado, tenía una membrana y luces UV. Y estos organismos o estos pulpos fueron suministrados por Moluscos Bivalvo en una relación de 5% de su peso total, que fue esta información gracias a la investigación de Cadena Rangel 2023. Y todos los días se le medían los parámetros de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y pH. Para la toma de muestras, desde el primer día y de ahí cada tercer día hasta que concluyera la eclosión de las larvas, que duró alrededor de 30 días, fueron tomadas 2 líneas de huevos fecundados. La primera se guardaba en Davidson y después se guardaban para su identificación y fotografiado del desarrollo de los órganos. Y la segunda se utilizaba para el análisis enzimático. Estas eran guardadas en ultracongeladores que tenían la temperatura de menos 80 grados. El procesamiento de la segunda línea se utilizaban la prolactina enzimática y siguieron mediante diferentes técnicas de fotométricas, en las cuales se utilizaron pues diferentes técnicas. En la primera, pues primero se cuantificó las proteínas, que se utilizó la técnica Bradford. Y para pues, diferentes enzimas se utilizaron diferentes técnicas ya preestablecidas con diferentes autores. Y ya por último, para calcular la determinación enzimática, se utilizó de acuerdo a Guzmán Villarante. En caso de los análisis estadísticos, para la normalidad se utilizó una prueba de Kolmogorov-Smirnov, y si los datos arrojaban de estos eran normales y homocedásticos, se utilizaba una ANOVA de una vía y una prueba de Tukey. En caso de que no fueran normales, se usaba otra prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Todos estos datos fueron analizados o serán analizados con un programa llamado Statistics 7. Y en todos los casos, aunque si fueran no paramétricos, normales o no normales, se fija una significancia en la probabilidad de menor o igual a 0.05. Y ya por último, en los resultados, la actividad enzimática y la cuantificación de proteínas ya se realizó. Y como pueden ver aquí en estas imágenes, podemos ver matrices de resultados, los cuales, por ejemplo, tenemos la actividad enzimática de proteasas y lipasas, nos arrojan datos, los cuales van a ser analizados para poder completar esta investigación, lo cual van a ser los análisis estadísticos que aún están en proceso y esperemos acabarlos pronto. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Ok. Hola, Juan Manuel. Vamos a empezar con las preguntas sobre tu trabajo. Primero que nada, muchas felicidades. Se ve el esfuerzo que hiciste con él. Y nuestra primera pregunta es, ¿llegaron a presentarse problemas por el estrés en los pulpos? Sí, obviamente cuando se obtienen organismos del medio o para algún proyecto o algo, obviamente causa estrés al organismo, pues sacarlo de ahí. Pues, se repitió varias veces hasta que se logró pues tener en cautiverio pues, los pulpos para poder realizar el experimento. Había ocasiones donde los pulpos pues se morían en el traslado, no llegaban, el alimento que les suministrábamos pues no era el idóneo, otras que pues los pulpos se escapaban, y varias cositas que pues sí influyeron ahí, pero pues afortunadamente encontramos la medida o el método para poder realizar este proyecto. Ok. Bueno, como siguiente pregunta, ¿cuál es la importancia de tu trabajo en la acuicultura? Bueno, en este caso, el caso de los cefalópodos o los pulpos, en este caso el del pulpo verde, el Octopus coxorum, aún no se tiene la tecnología para producir en cautiverio este organismo. Es decir, que todavía el ciclo no se ha cerrado
para poder producirlo, pues ya sea comercialmente o experimentalmente. En este caso, el saber o tener un perfil enzimático sobre las paralarvas y los embriones del pulpo, pues nos da una idea o muchas ideas de cómo poder alimentar en estas etapas tempranas al pulpo. Con esto, pues tener una menor mortalidad o tener nula mortalidad en los cultivos, ya que se ha intentado, pero no se ha logrado. Entonces, en conclusión, para poder dar un pasito más para poder cerrar, tratar de poder cultivarlo pues, para los consumos o lo que sea. Muy bien. ¿Por qué elegiste o cuáles fueron las características que te hizo elegir esta especie? Bueno, en primera, porque esta especie, como ya se vio en la presentación, se da en las costas del Golfo de California. Es un organismo que tenemos a la mano. Tiene sus dificultades obtenerlo, pero pues no es tan difícil. Otra, pues que tiene una importancia en el mercado, ya sea pues aquí estatal, nacional e internacionalmente. Al igual que pues, con esto de la sobreexplotación, también se necesita pues, el fin de la acuacultura, poder dejar de explotar los mares para poder tratar de ayudar un poco a la diversidad para que pues, no tenga en un punto crítico de que ya no podamos obtener este organismo. Muy bien, y como última pregunta, los espectadores preguntan en qué nos ayuda a conocer la actividad enzimática en el cultivo de pulpo. Bueno, como ya lo había comentado hace un ratito, conocer el perfil enzimático ya sea del pulpo o cualquier organismo, y ya sea en ontogenia temprana, en este caso la paralarva y el embrión, nos da una idea de qué alimentos el organismo puede degradar, ya sea si, por ejemplo, secretan proteasas, pues el organismo va a poder degradar las proteínas. Si tiene lipasas, pues lipasas. En este caso, pues dependiendo del día o de las semanas que empiezan a desarrollarse, vamos a suministrarle este tipo de alimento, porque, por ejemplo, si el organismo empieza a sintetizar proteasa y nosotros le damos algo pues, grasoso, pues esto va a ser pues, comida que no va a ser aprovechada pues de ninguna manera. Y pues como sabemos, uno de los costos de producción más altos son los alimentos. Entonces es como desperdiciar dinero dándole algo que ni siquiera va a aprovechar, ya sea pues, para crecimiento, para desarrollo. Y pues en este caso es para tener un perfil para poder saber qué determinado alimento se le puede suministrar en la etapa, ya sea saliendo de para larva, en juvenil y todo eso. Claro. Y también nos preguntaron que si para cerrar el ciclo del cultivo tuvieron algún problema. Bueno, aún no se ha cerrado, ese es el problema. Para cerrar el ciclo, ya sea del pulpo o de un pez, se necesita pues, mucho tiempo, se necesita pues, tener los organismos, desovarlos, que esos descendencia desove y ya tenga otra vez descendencia. Esta solamente fue el perfil enzimático de los embriones para para que los organismos pudieran tener una dieta idónea durante este desarrollo ontogénico para que pues, su cultivo esté un poco más cerca. Muchas gracias y muchas felicidades por tu trabajo, Juan Manuel. Claramente nos abre un nuevo horizonte en la acuicultura y entonces vamos a proseguir con las actividades. En tercer proyecto es actividad antibacteriana de nanopartículas metálicas y bacterias halófilas
sobre vidrio diabolicus, agente causal de las fibrosis en camarón, por Ana Karen Armendáriz Marrón. Buen día, mi nombre es Ana Karen Armendáriz Marrón, soy estudiante del 9º semestre de la carrera de Bioingeniería en Acuacultura en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y en este video les presentaré mi proyecto de investigación de tesis, el cual se titula Actividad antibacteriana de nanopartículas metálicas y bacterias halófilas sobre Vibrio diabolicus, agente causal de la vibriosis en camarón. Este proyecto lo llevo a cabo bajo la dirección de mi director, el Dr. Luis Guillermo Hernández Montiel, y mi asesor, el Dr. Luis Hernández Adame. Para introducirlos en el tema, como ya sabemos, la acuacultura actualmente es una de las actividades económicas más importantes y con mayor proyección a nivel global. Dentro de este panorama, la camaronicultura se distingue como una industria de alto valor económico que enfrenta serios problemas a raíz de las enfermedades asociadas a bacterias del género Vibrio. Estas provocan tasas de mortalidad que exceden el 50% en los estadios de desarrollo de larvas y camarones adultos de cultivo. Vibrio diabolicus, por su parte, es una especie que anteriormente se evaluaba como probiótico en cultivos acuícolas, pero que en estudios recientes ha demostrado ser perjudicial para especies de importancia acuícola, asociándola con la vibriosis al ocasionar daños de manera similar a la de Vibrio parhemolyticus en órganos de vital importancia para la fisiología de los camarones, como lo son el hepatopáncreas y las glándulas digestivas. Aquí les muestro algunos artículos en los que se ha investigado la patogenicidad de Vibrio diabolicus en especies de cultivo y en donde incluso se ha concluido que se trata de un patógeno potencial relacionado a enfermedades humanas con resistencia múltiple a antibióticos. Con el propósito de abordar este desafío dentro de la acuacultura y mitigar la propagación de esta enfermedad, anteriormente se han probado antibióticos para el control de vibriosis, pero estas bacterias han demostrado tener resistencia hacia estos. Por ello se buscan tratamientos alternativos que reduzcan la aparición de estas cepas bacterianas resistentes a fármacos. El uso de bacterias de ambientes extremos y o halófilos y nanopartículas metálicas, las cuales son partículas que varían de tamaño entre 1 y 100 nanómetros, han demostrado ya potencial antimicrobiano contra bacterias, virus y hongos. Lo que hacen las nanopartículas en términos muy generales y en el caso de las bacterias es penetrar y romper su pared celular. Por ello, siempre se busca que haya una mayor superficie de contacto entre la nanopartícula y la pared celular de la bacteria, y esto va a depender de la forma, el tamaño y la composición de la nanopartícula. Con este contexto, el objetivo general de mi trabajo es determinar la actividad antibacteriana de nanopartículas metálicas de plata, cobre y óxido de zinc y de bacterias halófilas sobre Vibrio diabolicus, agente causal de la vibriosis en camarón. Y como objetivos específicos, el aislar, identificar y caracterizar las bacterias halófilas para luego cuantificar su capacidad de inhibición hacia Vibrio diabolicus y evaluar la capacidad de las nanopartículas antes mencionadas sobre el mismo patógeno. Para llevarlo a cabo, me fueron donadas por el Laboratorio de Inoculantes Microbianos del CIPNOR 3 cepas de Vibrio diabolicus aisladas de camarones infectados por este patógeno y fueron resembradas en medio AST e incubadas a 27 grados centígrados por 24 horas. Posteriormente realicé un transecto de muestreo en San Juan de la Costa, Baja California Sur, en donde ubiqué 3 estaciones y tomé muestras de suelo, costras salinas y agua de mar a una profundidad de 20 centímetros aproximadamente. Luego, para el aislamiento, realicé diluciones seriadas con solución salina con el fin de reducir la carga bacteriana de las muestras y sembré las diluciones 3 y 4 de cada muestra en medios de cultivo AST. En el caso de las muestras de agua de mar, los medios se prepararon con agua de mar esterilizada. Luego todos los medios se incubaron a 27 grados centígrados por 24 horas. Después realicé la selección y descripción morfológica de las colonias obtenidas de la siembra basándome en este diagrama. Y para obtener colonias aisladas hice 4 purificaciones de las bacterias de costras salinas y suelo y 3 de las de agua de mar.
Seguidamente llevé a cabo tinción de Gram con el fin de clasificarlas por su forma y por Gram positiva o negativa. Para las pruebas de antagonismo in vitro de las bacterias halófilas versus Vibrio diabolicus se empleará la metodología de difusión en agar con pozos. Para esto se realizarán pocillos de 5 milímetros de diámetro sobre una placa de agar con medio AST en donde se colocarán muestras de 50 microlitros de células bacterianas halófilas y del sobrenadante bacteriano de estas. Posteriormente, los sobrenadantes y las células se dejarán difundir en el agar durante 4 horas a 20 grados centígrados y se verterá agar AST con 8 microlitros del cultivo de Vibrio diabolicus sobre la superficie de la placa de pocillos de agar. Después se incubarán a 27 grados centígrados por una noche y se cuantificarán los halos de inhibición. Las bacterias que muestren resultados favorables de inhibición hacia Vibrio diabolicus serán identificadas molecularmente mediante la amplificación por PCR y secuenciación del gen ARNR16S para después ser comparadas con las secuencias existentes en las bases de datos. La actividad antibacteriana de las nanopartículas de plata, cobre y óxido de zinc contra Vibrio diabolicus se detectará mediante determinaciones de la concentración inhibitoria mínima. Para esto se inocularán tubos de ensayo con 10 mililitros de caldo soya tripticaseína con los cultivos bacterianos patógenos durante toda una noche. Luego se añadirán a los tubos las soluciones con las distintas nanopartículas a diferentes concentraciones. Los tubos serán incubados con agitación a 37 grados centígrados por una noche y se evaluará el crecimiento bacteriano por medio de la medición del aumento de la densidad óptica a 600 nanómetros a cada tubo con ayuda de un espectrofotómetro. Hasta el momento se obtuvieron 16 aislamientos de bacterias de costras salinas y 4 de agua de mar que presentaron coloraciones blanco, beige y amarillo, y de las cuales 75% son gram negativas y 25% gram positivas. Se espera determinar si las bacterias halófilas y o las nanopartículas inhibirán de manera parcial o completa a Vibrio diabolicus, así como también la concentración de nanopartículas más efectiva en esta inhibición y la identificación molecular de las cepas bacterianas que muestren mayor inhibición al patógeno. En conclusión, los resultados de este trabajo serán relevantes en el conocimiento de frontera debido a la falta de información sobre el control de Vibrio diabolicus utilizando nanopartículas metálicas y bacterias aisladas de ambientes hipersalinos. Para finalizar, me gustaría agradecer al Laboratorio de Fitopatología, al Laboratorio de Biotecnología Vegetal e Inmunología y Vacunología y al Laboratorio de Inoculantes Microbianos del CIPNOR, así como también a mi director, el Dr. Luis Guillermo Hernández Montiel, y a mi asesor, el Dr. Luis Hernández Adame. Muchas gracias por su atención. Hola Ana Karen, vamos a empezar con tus preguntas. Nuestros espectadores tienen la duda de cómo se descubrió lo perjudicial de esta cepa después de ser considerado un probiótico. Buenas tardes, pues esto se descubrió por medio de cultivos de camarón y de otras especies de importancia acuícola como ostiones en los que estaban viendo afectados por vibriosis, y a la hora de realizar aislamientos se descubrió que había cepas de Vibrio diabolicus, y esta afección puede ser a causa de distintos factores, por ejemplo, el cambio de condiciones. Si las temperaturas aumentan o hay condiciones distintas en cultivos, esta cepa puede ser perjudicial o probiótica. Ok. El Vibrio diabolicus es una bacteria que causa enfermedad zoonótica. Hasta el momento no se ha registrado ningún antecedente de que sea zoonótica. Sin embargo, en algunos trabajos ya se ha dicho que tiene el potencial de ser zoonótica, ya que comparte características con Vibrio parahemolíticos, que es una bacteria que causa enfermedades zoonóticas también, pues, en las personas.
¿Por qué elegiste esta especie de vibrio? Pues no fue tanto como que la elegí, sino que fue donada por parte del Laboratorio de Inoculantes Microbianos. Me pareció muy interesante trabajarla, ya que los trabajos en los que se investiga esta especie son muy recientes y me gustó que antes se consideraba como probiótico y ahora es patógeno. Ok, entonces ya existen antecedentes en el control de patógenos en la acuicultura con nanopartículas. Hacia esta especie de bacteria, que es Vibrio diabolicus, no hay antecedentes con nanopartículas. Sin embargo, para el control de otros patógenos como Vibrio paremolíticos, sí se ha trabajado con nanopartículas de plata y de oro, y han dado muy buenos resultados. Muy bien. ¿Y tú cómo dirías que afecta a los cultivos acuícolas esta cepa? Pues esta cepa afecta porque causa daños en el hepatopáncreas y en las glándulas digestivas de los camarones, así que causa una mortalidad de arriba del 50% en los cultivos, por lo que es importante pues prevenir esta enfermedad. Y por último, ¿tuviste algún desafío o problema al momento de aislar esta bacteria? Al principio sí fue difícil el aislamiento de estas bacterias, ya que en las primeras purificaciones había ciertas bacterias que eran como dependientes de otras, entonces era muy difícil aislar una colonia de otra, pero a partir de las siguientes purificaciones ya se logró. Tenemos una pregunta más. ¿Cuáles son las características en las bacterias halófilas que dan esta ventaja? Pues al tener mayor tolerancia a ambientes hipersalinos o halófilos, se considera que también tienen ventajas para el momento de utilizarse como potencial biotecnológico. No sé si respondí muy bien la pregunta. Muy bien. Pues te felicito, Ana Karen, por tu trabajo. Se ve el empeño que le pusiste y pues que sigas con este proyecto para dejar mejores trabajos en un futuro y pues seguimos con la presentación. Muchas gracias. Seguimos con aditivos funcionales para la salud óptima en peces con relevancia en acuicultura. Seriola ribolana, por Alejandra Carolina Flores Morales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Flores, pertenezco al programa educativo de Bioingeniería en Acuicultura y a continuación les presentaré el tema titulado Aditivos funcionales para la salud óptima en peces con relevancia en acuicultura, Seriola ribolana. En los últimos años, en el ámbito de la acuicultura, se han descubierto que existen una variedad de compuestos químicos, tales son los metales pesados y algunos otros tipos de pesticidas que se acumulan en los sistemas de cultivo y a su vez en el tejido de los organismos, lo que hace que se generen efectos negativos sobre ellos, así como en el medio ambiente y también afectando así la salud humana. Además, estos pueden llegar a infectar aguas circundantes donde se encuentran organismos silvestres, como por ejemplo el plancton. Sin embargo, el más controversial ha sido el uso de antibióticos en el cultivo de los organismos acuáticos, siendo que en cantidades excesivas da pie a la formación de grandes grupos de bacterias que suelen ser resistentes a los fármacos, afectando así a los peces y a otros tipos de organismos acuáticos. Una de las estrategias que han surgido son los cambios en la composición de la nutrición de los organismos y que puedan obtener un beneficio propio. Tales compuestos
se conocen como prebióticos. En un entorno natural, los organismos acuáticos pueden adquirir enfermedades debido a patógenos abundantes en el ambiente. Es por ello que se buscan alternativas que puedan resolver esta problemática, y una buena opción se ha determinado que son los prebióticos, los cuales son utilizados como una fuente de alimentación por los microorganismos beneficiosos presentes en el sistema digestivo del organismo, es decir, la microbiota, lo que contribuye a mejorar el estado de salud del organismo. En este caso, se utilizaron silosas extraídas de agave azul como dieta principal a jurel, cereola riboliana. En la presente investigación, en objetivo general, tenemos la evaluación del estado de salud de juveniles de cereola riboliana después de ser alimentados con silosas de agave azul. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos la cuantificación de la actividad enzimática de superóxido dismutasa, catalasa y peroxidasa en juveniles de cereola riboliana después de ser alimentados con una dieta de silosas extraídas del agave tequilano. Para la obtención de organismos, tenemos que la empresa Campacci Farms donó 144 juveniles de cereola riboliana, los cuales fueron transportados al Laboratorio de Aclimatación y Mantenimiento de Organismos Acuáticos del CIMNOR. En el caso del diseño experimental, aquí los peces fueron distribuidos de manera aleatoria, es decir, en un total de 16 tanques, y fueron 12 peces por tanque y por triplicado de cada tratamiento. En este caso, para llevar a cabo el experimento de la alimentación, donde se suministraron 4 dietas diferentes. La primera fue control alimento comercial, la segunda fue alimento comercial y silosa al 0.2%, la tercera fue mix, silosa y betaglucano al 0.1%, y en la última fue alimento comercial y silosa al 0.1%. Cabe mencionar que el alimento se administró 3 veces al día, suministrado el 2% de biomasa total diaria durante un periodo de 8 semanas. En el caso de la obtención de muestras, para enzimas se tomaron de cada tanque 2 peces, es decir, 6 por cada tratamiento. En este caso, se tomó el órgano del hígado, ya que este principalmente es rico en enzimas antioxidantes, como por ejemplo la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa, los cuales ayudan a neutralizar los radicales libres y proteger las células, lo cual nos va a ayudar en nuestra investigación. Como siguiente paso tenemos la preparación de extractos. Del experimento anterior se obtuvieron 6 muestras por cada tratamiento, es decir, que cada muestra se evaluó por triplicado. Para esta investigación se tomaron en cuenta solamente 24 muestras, en donde también se trabajaron por triplicado. En este caso, a estas muestras se les agregó un buffer tris de ácido clorhídrico de 50 milimolar, cloruro de calcio a 20 milimolar en una proporción de 1 a 3 para conservar las muestras. Como siguiente paso, las muestras fueron homogenizadas utilizando un homogenizador de tejidos FastPret. Después, estas muestras se centrifugaron a 12.000 RMP durante 3 minutos a una temperatura de 4 grados centígrados. Finalmente, se extrajo el sobrenadante y estos se colocaron en tubos nuevos previamente etiquetados. En el caso de las proteínas totales por la técnica de Bradford, anteriormente se prepararon diluciones 1 a 10. Posteriormente, se realizaron cálculos con una proporción de 1 a 5 para poder preparar los reactivos de la técnica de Bradford. Después, se realizó la técnica por medio de una microplaca con reacción fluorométrica, para después leer en un lector de microplacas multimodo Marioscan Flash, y después así obtener resultados. En el caso de la técnica de superóxido dismutasa, se preparó un amortiguador de fosfatos, el cual estaba contenido por EDTA, citocromo C y xantina. Posteriormente se llevó a cabo la calibración del equipo dando un valor de 0.0216, el cual fue un valor aceptable dentro de la técnica. Posteriormente se realizó la técnica de superóxido dismutasa, en donde se empezó colocando 1970 microlitros del amortiguador de fosfatos, agregando 10 mililitros de cada muestra y posteriormente graficando. Y esta misma muestra se le agregaron 20 microlitros de solución de xantina oxidasa y esto se volvió a graficar tomando el valor final como parte de los resultados, y esto fue
se hizo en todas las muestras. Cabe mencionar que para ello se utilizó el espectrofotómetro y así obtuvimos cada uno de estos resultados. A manera de conclusión, tenemos que el uso de dietas funcionales adicionadas con prebióticos puede llegar a mejorar el estado de salud del organismo, en este caso a su microbiota, lo que hará un sistema inmune más protegido ante las diversas enfermedades que se han presentado durante la acuacultura, dando una solución sustentable a las altas mortalidades actuales de los organismos acuáticos que hay hoy en día, sin ocasionar daños a lo que es al medio ambiente. Finalmente, quiero expresar mis agradecimientos hacia el Laboratorio de Fisiología Comparada y Genómica Funcional, al doctor Dariel Tobar, a la bióloga Patricia Hinojosa Baltazar, por brindarme apoyo durante las técnicas realizadas, así como la paciencia en resolución de dudas. De igual manera, agradecimiento a mis receptoras, la doctora Andresa Teles y la doctora Laura Guzmán Villanueva, las cuales me compartieron nuevos conocimientos durante mi estadía. También un reconocimiento especial al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste por permitirme estar en este proyecto. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso. Muchas felicidades a Alejandra por su trabajo. Gracias. Vamos a iniciar con tus preguntas. Okay. ¿Por qué elegiste Seriola ribolana? Bueno, como había comentado al inicio, pues es una especie con gran potencial en el área de acuacultura. Y pues tanto como elegirla, no la elegí yo, sino que el proyecto donde yo estoy trabajando, Campachi donó esos juveniles por la importancia económica que tiene, y el laboratorio del CIMNOR pues está trabajando ahorita con esta especie. Entonces están haciendo muchos trabajos explotando al máximo esta especie, y es por eso que se decidió optar por trabajar con ella. Ok, muy bien. Entonces, ¿tu investigación abre posibilidades a una línea de investigación con otras especies de interés acuícola? Pues me imagino que sí. Pues en sí, este prebiótico se puede utilizar para cualquier especie. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta pues ciertos criterios al momento de poder trabajar con ella. Es la especie, pues la dieta. Obviamente que la especie va a variar mucho porque el prebiótico se tiene que adaptar, ¿no? En función de la especie. Cada especie pues tiene un sistema digestivo diferente, y pues van a estar en condiciones diferentes, el ambiente, calidad de agua, etcétera, por mencionar algunas cosas. Muy bien. Nuestros espectadores tienen la duda de cuáles son las 4 dietas que se mencionan. Las 4 dietas, bueno, de hecho están en la parte de la presentación. Cada una la primera es con el alimento comercial, la otra es con silosas. En sí, las otras 3 son con silosas, pero a ciertos porcentajes, al 0.1, al 0.2. Y en la última, en la cuarta dieta, tenemos lo que es solamente el alimento comercial, para ver cómo es que va actuando el organismo conforme a la aplicación de cada una de las dietas que se están proponiendo en dicho proyecto. Muy bien. ¿Y a qué te refieres con sobrenadante? Ok, es el restante, por así decirlo. Cuando se realizaron la parte de las diluciones para poder seguir con la parte de las técnicas,
se realizó una dilución de 1:10, en donde se llevó a cabo una centrifugación, y de esa centrifugación se obtuvo un sobrenadante de cada una de las muestras, claro, y se tomó, se vació nada más, se eliminó la parte que no íbamos a necesitar y nos quedamos solamente con la parte concentrada, y esa parte se diluyó con agua y se hizo una dilución a 1:10. Muy bien. Y de los 4 alimentos, ¿cuál fue el que obtuvo mejor resultado? Bueno, pues de hecho todavía no tenemos como resultados tal cual. Nos falta hacer 2 técnicas. Solamente hemos alcanzado a hacer la parte de la cuantificación de proteínas, que es por el método de Bradford, y la segunda técnica, que es la de superóxido dismutasa. Nos falta todavía evaluar lo que es la actividad enzimática antioxidante de catalasa y peroxidasa, pero sin embargo nada más se presentan lo que es los promedios de cada una de las técnicas, y falta todavía interpretarlo en gráficas y para definir si es que en verdad funcionó o no. Sin embargo, en esta parte lo que se espera es conocer el efecto de las diferentes dietas funcionales adicionadas con silosas sobre la actividad enzimática antioxidante, que es la catalasa, peroxidasa y superóxido dismutasa, para poder incrementar dicha actividad, lo que va a significar que esto va a ayudar a contrarrestar lo que va a ser el estrés oxidativo que va a ser provocado por los radicales libres en este organismo, así como una implementación de las dietas, las cuales son con prebióticos, para poder mejorar el estado de salud de Seriola riboliana en estado juvenil. Muy bien. ¿Y cuál sería el daño en caso de un exceso de prebióticos? De un exceso. Bueno, esa no te sabría decir tal cual. Pero como va con la dieta formulada, se cuida mucho respecto a las cantidades que se van a utilizar, pero un daño en específico, pues no. Supongo que habría una alteración en el organismo, algún órgano que no funcionara bien, que no dejara que el organismo se desarrollara de manera correcta, supongo yo. Muy bien. Y como última pregunta, ¿qué relevancia tiene el estudio del jurel como parte de la diversificación acuícola y desde cuándo se cultiva el jurel en Baja California Sur? Pues el jurel se cultiva desde hace mucho, exactamente no sé la verdad, pero pues en el CIBNOR ahorita es lo que están cultivando más, lo que se está aprovechando todo lo que tiene esta especie, obviamente para beneficio de la sociedad, porque al final pues todo eso es para el pueblo, ¿no? En obtener lo que es alimentos con altas proteínas para poder satisfacer las necesidades nutricionales en la sociedad. Y la importancia pues radica en eso, que es una especie que tiene muchos beneficios pues ha servido como es el centro de investigación para muchos otros trabajos, y que se han podido determinar muchas cuestiones con esta especie, y pues una de estas cuestiones es lo de las dietas con los prebióticos. Pues muchas felicidades, Alejandra. Esperamos seguir viendo más sobre tu trabajo con Seriola riboliana y felicidades. Gracias. Sí, seguimos con la presentación de trabajos. Sigue Dylan Giovanni Mesa Jiménez con ectoparásitos monogéneos Neobenedenia sp en Bahía de la Paz de Baja California Sur. Hola, mi nombre es Dylan Giovanni Mesa Jiménez y les voy a presentar mi proyecto en el cual estoy trabajando.
el cual tiene por nombre efecto de la salinidad en el ciclo de vida de Nabenedenia. Este grupo son parásitos monogéneos, los cuales son helmintos, por lo que una vez que alcanzan la etapa adulta, son fáciles de ver a simple vista. Y estos viven tanto como ectoparásitos como endoparásitos. Sin embargo, generalmente viven como ectoparásitos en las branquias, las cámaras branquiales o el tegumento de peces marinos, por lo cual se alimentan de mucus, células epiteliales y sangre. Estos parásitos miden de 0.2 a 2 milímetros o incluso pueden llegar a medir hasta 10 milímetros en algunos peces marinos. También son parásitos aplanados y tienen un ciclo de vida directo, por lo cual solo va a tener un huésped. También se distinguen por tener 3 fases esenciales en su ciclo de vida, el cual es huevo, después el estadio larval y finalmente la etapa de adulto. También se caracterizan por tener un órgano de fijación posterior, el cual está conformado por ganchos y ventosas. Y esta parte se conoce como aptor o como opistoaptor, con el cual se van a adherir a su huésped y pueden generarle ciertos daños. Una vez dicho esto, estos parásitos generan una gran problemática, principalmente en lo que son los medios de cultivo de peces, ya que se adhieren al pez y por medio de su método de fijación pueden generar inflamación, desangrado o incluso cuando existe una gran carga parasitaria puede causar la muerte del organismo. Y generalmente esto ocurre más en temperaturas altas, ya que existen diversos deportes en los cuales se menciona que este parásito en temperaturas altas puede acelerar lo que es su desarrollo y por lo tanto puede aumentar la carga parasitaria de su huésped. Una vez mencionado esto, se determinaron ciertos objetivos con base a lo mencionado, lo cual es identificar el efecto de la salinidad en el ciclo de vida de ectoparásitos monogéneos Nabenedenia en lo que es Valle de la Paz. También se tiene como objetivo estudiar su ciclo de vida y evaluar la variación en el crecimiento de Nabenedenia con base a la zona de adherencia en el huésped. Para el cumplimiento de dichos objetivos, se siguió una serie de pasos, en el cual como primer paso fue la obtención de los parásitos, y para esto se utilizó un cordón de tela, el cual fue dejado por un lapso de 48 horas, sumergido dentro de un estanque con peces, y los cuales estaban previamente infectados por Nabenedenia, para posteriormente estos parásitos ser separados. Después, para hacer la prueba de susceptibilidad a diferentes salinidades de estos parásitos, el cordón que fue extraído del estanque fue cortado en 12 pedazos y una vez que fueron separados estos pedazos, se contabilizó que en cada pedazo hubiera 10 huevos aproximadamente, para ser puestos en salinidades de 37, 25, 15 y 5 unidades por salinidad. Y este procedimiento se manejó por medio de triplicado y fue evaluado por un lapso de 5 días.
Por otra parte, para el cumplimiento del objetivo sobre estudiar su ciclo de vida, se obtuvieron otros parásitos, los cuales para obtenerlos se extrajeron las larvas de un cordón de hilo que contenía huevos de una benedenia, y esto fue por medio de una pipeta para posteriormente ser incorporados en un estanque con 16 peces. Esto con el objetivo de que los peces se infectaran y poder obtener los parásitos desde el día 1. Para ello se extrajeron 2 peces por día por un lapso de 8 días con el objetivo de extraer la mayor cantidad de parásitos posibles, y esto se hizo a través de baños de agua dulce. Esto con el objetivo de que el parásito se desprendiera de su huésped y así poder evaluar después su desarrollo por medio de un estereoscopio. Bueno, ahora mostrando los resultados sobre las pruebas que se hicieron de salinidad en los parásitos, como se puede ver, se observó una mayor cantidad de huevos ocelados y eclosionados en lo que fueron las salinidades de 37 y 25 unidades por salinidad. Sin embargo, se observó una decreción un poco importante de su actividad en su desarrollo en lo que son las salinidades de 15 y 5 unidades por salinidad, lo cual da a entender que en estas salinidades de 15 y 5 unidades por salinidad se puede llegar a ver afectado el desarrollo o el ciclo de vida de estos parásitos. Cabe mencionar que los resultados anteriores fueron tomados de lo que es el día 1. Y estos resultados son resultados de lo que es el último día. Y aquí se puede observar una mayor cantidad de huevos eclosionados y lo que es un decremento en huevos amarillos, y esto en salinidades de 37 y 25 unidades por salinidad. Sin embargo, no se observó una diferencia en el número de huevos amarillos y existió un crecimiento pobre o nulo en lo que son los huevos ocelados, al igual que existió un crecimiento pobre en el número de huevos eclosionados. Con esto podemos llegar a la conclusión que con base a los resultados que se obtuvieron, que los parámetros influyen notoriamente en el ciclo de vida de los ectoparásitos monogéneos, lo cual resulta ser de gran utilidad ante el cultivo de peces susceptibles ante la infección de dichos parásitos. Buenas, muchas felicidades por tu trabajo, Dylan. Vamos a empezar con tus preguntas. ¿Tuviste alguna dificultad específica al momento de extraer los parásitos? Sí, cuando se realizó el procedimiento en el cual se extrayeron los parásitos de diferentes días, en los primeros días no es visible como tal el parásito, ya hasta que llega el tercer día. Entonces, a la hora de vaciar los parásitos en el recipiente en el cual se tomaron los parásitos, se podía llegar a, pues, no se podía visualizar si se habían ido parásitos en la muestra o no. Entonces, sí tuve en el día 1, la primera vez que tomé la muestra, no se encontraron parásitos, se encontró nada más como uno.
y el objetivo era que se encontraran como 10 aproximadamente. Entonces, ese fue el único problema, pero ya después se volvió a tomar la muestra y ya se obtuvieron los parásitos del primer día. Muy bien. ¿Y en qué especies hospedadoras podemos observar la infección más marcada por estos parásitos? Bueno, estos parásitos se encuentran principalmente en lo que son peces marinos y de aguas continentales, pero con base a diferentes reportes, se ha encontrado que este parásito afecta principalmente a lo que es Xylella rivoliana. Muy bien. ¿Y de qué manera podemos prevenir la infección de estos parásitos en los cultivos? Existen diferentes métodos en los cuales se han hecho diferentes investigaciones. Entonces, por ejemplo, hay reportes en los cuales se ha implementado el cambio de temperatura, ya que, por ejemplo, estos parásitos en temperaturas altas, su desarrollo de su ciclo de vida es mucho más rápido. Eso puede generar una mayor infestación en los peces. Y también se han implementado otros métodos en el cual se han implementado lo que son leucocitos, las cuales son células que ayudan a lo que es infecciones, así. Entonces, pero como tal, un remedio efectivo no hay. El que se lleva a cabo actualmente es un baño de agua dulce con los parásitos con los que yo trabajé. Entonces, como ellos no aguantan lo que son bajas salinidades, con un baño de agua dulce se dejan como unos 3 minutos en baño de agua dulce y ya se empieza a poder retirar estos parásitos del pez. Entonces, ¿existen factores ambientales que potencien la actividad de estos parásitos? Sí, principalmente la temperatura. La temperatura es la principal, la que va a acelera el crecimiento el ciclo de vida de este parásito. Si yo tengo un cultivo acuícola, ¿hay alguna solución para matar estos parásitos? Como tal, no. O sea, la prueba es, o sea, las que se implementan generalmente es el baño de agua dulce, pero por ejemplo, en lo que es mi proyecto, todavía estoy generando como el planteamiento de probar las salinidades, cómo se ve, si de verdad funciona el cambiar la salinidad, eh, en si se adhieren estos parásitos al pez o no. Y también cómo es si el pez llega a tolerarlo o no. ¿Y tú has sabido o se sabe que si hay alguna asociación de estos parásitos con bacterias patógenas que den una mayor afectación? ¿Me puedes repetir la pregunta? La primera parte no la escuché. Que si se sabe si hay alguna asociación entre parásitos con bacterias patógenas que den una mayor afectación. Como tal, no. Y por ejemplo, este parásito como tal no genera una enfermedad o la muerte, por así decirlo, a menos que sea la carga de estos parásitos sea elevada, perdón. Entonces, pero lo que pasa es que este parásito tiene un medio de fijación con el cual puede causar heridas en los peces, incluso hemorragias, y esas heridas que ocasiona el parásito puede dar pie a que ya se pueda dar como tal una infección debido a que
se pueda adherir o pueda incorporarse un patógeno a ese hilo que genera el parásito. Muy bien. Y como última pregunta, ¿afecta o hay un impacto económico por estos parásitos? Como tal, no. Cuando la carga parasitaria en el pez es baja, pues el pez no genera grandes afectaciones, pero ya cuando la carga es mucha, pues sí ya puede generar un problema, ya que estos peces pueden empezar a requerir una, ¿cómo se puede decir? Más bien se podría decir que empiezan a tener como una mayor actividad en el sentido de que se empiezan a chocar contra el tanque. Entonces, y también en algunos casos pueden llegar a dejar de comer. Entonces, sería lo único. Ok, Dylan, pues muchas felicidades por tu trabajo, muy completo, y esperamos seguir viendo más sobre este trabajo. Gracias. Seguimos con la presentación de trabajo sobre estabilidad, digestibilidad y eficiencia de un alimento para camarón formulado con un ingrediente funcional a base de macroalga, por Arely Jacqueline Pérez García. Mi nombre es Arely Jacqueline Pérez García y el día de hoy voy a presentar el trabajo de tesis que realicé bajo la dirección de la doctora Alexia Aumont, el cual lleva por título Estabilidad, digestibilidad y eficiencia en un alimento para camarón, Penus benemei, formulado con un ingrediente funcional a base de macroalga Ulva lactuca. Para 2021, la producción de camarón en México alcanzó las 227,000 toneladas, lo que la hace una industria de 20,000 millones de pesos, siendo el 78% de la producción producto de la camaronicultura, siendo el camarón blanco, Penus benemei, la principal especie de cultivo. Y como era de esperarse, en una gran industria comienzan grandes problemas. 60% de los gastos de producción obedecen al rubro de alimentación. Hoy en día fabricar los piensos acuícolas ha generado problemas económicos y ecológicos. La elevada demanda de proteína para los piensos acuícolas nos ha obligado a buscar estrategias y alternativas para su producción, sin que éstas hayan funcionado con el éxito esperado. Actualmente, la mayor fuente de proteínas sigue siendo la harina de pescado, ejerciendo una fuerte presión sobre las poblaciones naturales de sardinas, anchovetas y demás peces con los que se fabrica. Algunos estudios han apuntado la investigación al uso de ingredientes alternativos, tales como productos fermentados, detritos unicelulares y extractos altos en proteína a partir de algas marinas, obteniendo algunos resultados prometedores sobre la hidroestabilidad, la digestibilidad y tasa de crecimiento en organismos alimentados con estos ingredientes. Desde 2017, un equipo de trabajo del CIBNOR empezó la sustitución de harina de pescado con ensilados de Ulva lactuca y tras varias mejoras en el proceso de fermentación, en 2023 iniciaron las pruebas para alimentos con un porcentaje de sustitución de harina de pescado de 50%. La alga es sometida a un proceso químico y biológico que aumenta la biodisponibilidad de los nutrientes para alcanzar los requerimientos necesarios para poder formular una dieta adecuada para el camarón. Antes de empezar con los bioensayos alimenticios, fue importante comprobar la estabilidad del alimento en el agua, ya que al cambiar un ingrediente por otro, esta se podrá ver afectada y no ser ingerida por los camarones, pero desperdiciada en el agua del cultivo, afectando la calidad de esta misma. Los resultados demostraron
que la sustitución de la harina de pescado con estilados de macroalga Ulva lactuca no afecta la estabilidad del alimento en el agua, por lo que fue posible realizar un ensayo a escala piloto de un cultivo intensivo de camarón durante 6 semanas, donde se evaluó el crecimiento del organismo y la digestibilidad en vivo del alimento. Tras el análisis de los datos, se pudo confirmar que el nuevo alimento fabricado con el ingrediente a base de macroalgas presenta los mismos valores de crecimiento y aprovechamiento nutricional que el convencional, lo que nos indica que es posible fabricar alimento para camarón con macroalga sin afectar las propiedades del alimento ni sacrificar eficiencia en el crecimiento. Los alcances del proyecto van más allá. Actualmente se están procesando muestras para evaluar los cambios bioquímicos del producto final, que pudieran conferir una ventaja nutricional superior para el consumidor comparado con las dietas convencionales. Hola, ¿qué tal? Muchas felicidades a tu trabajo, Jacqueline. Muy interesante. Vamos a proceder con las preguntas que te hicieron nuestros espectadores. La primera pregunta es, ¿por qué elegiste Ulva lactuca? Es una alga que no tiene mucho, que no han investigado mucho en México. Hay varios artículos sobre esa alga, pero no todos son en inglés. O sea, está estudiada en Estados Unidos. Casi no hay muchos artículos en México. Entonces, fue una alga de mi interés por eso, para tener algo que investigar aquí en México. Y tiene demasiados artículos muy interesantes. Ya ha sido investigada como alimento, pero junto con otras algas, no sola. Entonces, yo creo que por eso se me hizo muy interesante. ¿Cuál es el valor nutricional de Ulva lactuca? Ahorita no tengo como los conocimientos exactos, pero está un poquito más del 20%. O sea, las algas que se han investigado siempre son como del 10% y del 5%. Y esta está un poquito más arriba que las demás. Muy bien. Entonces, ¿existen otras opciones de algas para camarón? Existen demasiadas. La alga es muy nutritiva, tiene todas las propiedades que ocupa un camarón para ser viable, bueno. Entonces tiene todas, hay muchos tipos de algas que tienen todas las propiedades. Todas se pueden utilizar, solo se necesita un procedimiento para poder que sean digestibles para el camarón. Pero hay muchísimas algas con propiedades buenas para el camarón. Son varias. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar Ulva en lugar de otra macroalga? Pues yo creo que sería la digestibilidad que tiene. O sea, es muy buena para el camarón porque lo digiere muy bien. Y también la estabilidad. Yo creo que eso fue lo que se nos hizo más fácil, porque el camarón lo digirió muy bien y también tuvo buena hidroestabilidad. Y yo creo que, eso creo que responde a la pregunta. Es por eso, Ok. No sé si responde a la pregunta. Sí. Entonces, ¿me dirías tú si es una posible sustitución de la harina de trigo o soya por macroalga? No escucho. ¿Es una posible sustitución de la harina de trigo o soya por macroalga como Ulva? Ay, no escuché. No sé por qué se me bajó el volumen. Sí, pero yo sí escuché que sí es una posible sustitución de la harina de trigo. Sí, es una posible sustitución. Por eso es que es de relevancia e importancia, porque sí es una sustitución de la harina de trigo, harina de algodón, harina de todo tipo de harinas. Es que no escuché muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los pros y contras de utilizar Ulva? Ay, no se escucha.
¿Cuáles son los pros y contras de utilizar Ulva lactuca? Los pros y contras. Yo creo que los contras sería que es un poquito difícil la preparación para hacer la digerible para el camarón y es de mucho tiempo y tuvimos que usar varios ingredientes para poder hacer un buen alimento. Entonces, yo creo que los contras sería pues el tiempo y hacerla digerible para el camarón porque también es un proceso. Y los pros, pues que nos resultó muy buen porcentaje de proteína. Nos resultó muy bueno al final y fue una gran comparativa con la harina de pescado. Entonces, sí es rentable y sí se puede utilizar para alimentos de camarón y otros organismos que ocupan las mismas propiedades. ¿Has considerado probar este alimento a base de ulva en otros organismos? No por el momento, pero yo creo que sí se pueden utilizar. Sí es viable para utilizarse y reemplazable para la harina de pescado. Sí se pueden utilizar para otros organismos. Y por último, ¿presentaste algún problema con la humedad de la macroalga en el procesamiento del alimento? Un problema por la humedad de la macroalga. En el procesamiento del alimento. Sí, no problema. Bueno, no fue problema, pero pues sí tuvimos que hacer un proceso largo de ensilado para que pudiera usarse la macroalga. O sea, se tuvo un proceso pues para poder realizarse. Ok, muy bien. Muchas gracias, Jacqueline. Estas han sido todas las preguntas. Estas han sido todas las preguntas. Muchas gracias. Vamos a pasar a hablar con la doctora Claudia Alicia. Y pues muchas felicidades a todos los ponentes que expusieron hoy su trabajo. Hola, muy buenas tardes. Hoy finalizamos gustosamente este día del foro y efectivamente toda la información que recibimos se escucha. Fue muy productiva, tanto para estudiantes como profesores, investigadores y todos los espectadores que nos están escuchando. Les agradecemos que estén con nosotros y los invitamos mañana que estemos también para el siguiente ponencia magistral y mesa redonda, que será el tema dedicado a la prevención y tratamiento de enfermedades. Los invitamos a que nos acompañen mañana. Muchísimas gracias por su atención y recuerden, todavía tienen oportunidad de registrarse, de marcar asistencia y con mucho gusto para la obtención de constancias. Fue un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias a todos los que nos ayudaron para llevar a cabo este día y nos vemos mañana. Adiós. Que tengan bonita tarde y recuerden, regístrense.